Esta mañana, mientras nos disponemos a escuchar la palabra del Señor, que el Señor haga germinar esta palabra en nuestro corazón, de manera que podamos ser obedientes a lo que Él nos quiere decir. Padre, en el nombre de Jesús, mientras meditamos en tu palabra, que hables a cada uno de nuestros corazones, que seamos buena tierra y que demos el fruto para el cual tú envías tu palabra. Hoy honramos tu palabra, hoy honramos tu presencia, y gracias porque tú habías prometido que estarías en medio de nosotros cuando nos reuniéramos en tu nombre, y hoy estás aquí y te honramos y te damos gracias. Amén. Esta mañana vamos a estar compartiendo acerca de un pasaje, es quizá uno de los más fascinantes de la Escritura, que está en Primera de Reyes. Vemos en Reyes y en Crónicas diferentes nombres de reyes que hicieron lo correcto y que hicieron lo incorrecto delante del Señor. Reyes de Israel y reyes de Judá, los que honraron a Dios y los que le dieron la espalda. Y en medio de este suceso de reyes y de comportamientos de reyes, vemos quienes edificaron altares al Dios verdadero y quienes construyeron altares a otros dioses, y esto va trayendo como un ciclo de errores en medio del pueblo de Israel y de Judá. Y en medio de esto surge uno de los profetas más tremendos que narra la Escritura, que es el profeta Elías. Elías, un hombre poderoso, se dice del Dios de Elías. Qué padre que se pueda decir así, ¿no? El Dios de Elías. Qué importante era Elías, que se hablaba del Dios de Elías. Elías era un referente para ese tiempo. Y Elías, dentro de muchas cosas, él había dicho que no iba a llover y no llovió por 3 años. Fue alimentado también por cuervos mientras estaba en el desierto, que le traían carne. Los cuervos le traían carne en lugar de comérselo. Se lo traían a Elías y le traían pan, y él era sustentado. Fue también sustentado por la viuda de Sarepta, y mientras está ahí se muere su hijo, y Elías ora por el hijo y resucita. También podemos ver que Elías enfrenta a uno de los reyes más, más gachos que hay en la Escritura, el rey Acab. Pero había dentro del palacio de Acab un hombre que temía al Señor, era Abdías, y él había tomado a 100 de los profetas del Señor y los había guardado en 2 grupos de 50 y 50, y los sustentó también con pan y agua, porque su esposa, la bruja Jezabel, los quería matar, ¿no? Hubo entonces, narra la Escritura aquí en Primera de Reyes, una guerra de altares. Elías desafía a los profetas, de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, y dice: a ver, hagamos algo, que el Dios verdadero visite el altar con fuego. Partieron un toro, lo pusieron, cada quien armó su altar, su holocausto, y los profetas de Baal empezaron a sangrarse y a derramar su sangre y a clamar y a gritar delante de su altar o sobre el altar de Baal. Y Elías le decía: échele más ganitas, porque parece que está dormido su Dios y no les oye, así que pues a lo mejor tienen que clamar un poquito más, ¿no? Y esto sucede, y después de todo el día de estar ofreciendo sacrificio, Elías dice: bueno, llegó mi momento. Manda llenar tinajas de agua, le hace una zanja alrededor del altar, y a la leña y al altar lo llena de agua, de tal forma que la zanja estaba completamente llena de agua. Y dice: ahora sí, que el Dios verdadero visite el altar. El Dios verdadero visite el altar con fuego, y al instante fuego del cielo vino sobre el altar de Elías, consumió el holocausto y lamió hasta la última gota de agua. Ese era el Dios de Elías, un profeta poderoso que había desafiado a 900 sacerdotes de dioses paganos. Y cuando esto sucede, dice: ahora sí, pesquen a los 400 profetas de Baal, y los degolló él mismo. Un hombre poderoso en Dios, lleno del Espíritu Santo, de los que ardía su corazón, como cantábamos ahorita, ardía su corazón por Dios. Y Elías de repente los degolla, y el rey Acab le dice a su esposa Jezabel: ¿ya viste lo que hicieron?
Ella dice que mis dioses sean testigos de que si mañana a esta hora yo no le corto la cabeza. Y le mandó un mensajero a Elías de que lo iba a matar. Y Elías, lleno de pavor, después de haber matado y haber hecho tal desafío y de haber matado a los 450 profetas de Baal, sale corriendo por una mujer que lo puso a temblar. Y Elías decía: Señor, quítame la vida, no tengo ganas de vivir, quítame la vida. Y al despertar, en el camino al desierto, se encuentra comida y agua debajo de un árbol. Un ángel lo despierta y le dice: hey, allá hay comida, aliméntate que el largo camino te resta. Y caminó durante 40 días en ayuno. Él no estaba llorando como algunos no es cierto. Por 40 días hasta Oreb. ¿Quién está ayunando? Elías echó 40 días, no sé si voluntarios o no, pero se echó 40 días ayunando hasta Oreb. Y dice así la palabra. ¿Por qué no vamos a Primera de Reyes, capítulo 19? Y dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está junto a Judá, y de ahí dejó a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, deseando morirse. Elías quería morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta Oreb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Es como si te apareces a mediodía en tu casa y tu esposa te va a decir: ¿qué haces aquí? ¿No se supone que deberías de estar trabajando? O uno de tus hijos llega a mediodía a la escuela: ¿qué haces aquí? Tú deberías de estar en clases, ¿no? Es la pregunta del Espíritu Santo diciéndonos: ¿qué haces aquí? ¿No deberías ya de haber arrancado ese negocio? ¿Qué haces aquí? ¿No te debiste haber ya casado? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y Elías empieza a justificarse, como muchas veces nosotros hacemos cuando Dios nos empieza a hablar. Y él dice: no, es que he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, y han destruido sus altares y matado a sus profetas, y solamente quedo yo. Pero el Espíritu le estaba diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y hoy podemos escuchar la voz del Espíritu que nos dice: ¿qué haces aquí? Se supone que en 2025 deberías de estar aquí, en esta etapa de tu vida. Y cuando Dios hace una pregunta, no es porque no sepa que Elías dónde estaba, es para que podamos reflexionar. Y cuando Dios te hace una pregunta: ¿qué haces aquí?, es para que tú te puedas preguntar a ti mismo: ¿qué hago aquí? O sea, abre los ojos y date cuenta que estás aquí en medio de una cueva. Acabas de matar 450 profetas de Baal, y estás aquí por la amenaza de una mujer. ¿Qué haces aquí, Elías? No deberías de estar aquí. Y Primera de Reyes 19:11 dice: él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez el Señor
a través de su espíritu le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Tú no deberías de estar aquí. Y si vemos, viene un viento fuerte, el viento recio, que es símbolo del Espíritu Santo, pero en ese viento no estaba el Espíritu. Y vino un terremoto y vino fuego, y ahí no estaba el Espíritu. Y es que hay veces que pretendemos que Dios nos hable como nos ha hablado en otras ocasiones, con terremoto, con viento fuerte, con algo tremendo, con un fuego. Y Dios no estaba ahí, estaba en un silbo apacible y delicado. Era quizá como el sonido de un pajarito, no lo sé. Era apacible, era delicado, era quieto, tenía calma, había sosiego. Y en medio de todo eso, porque Elías estaba alterado, tenía miedo, tenía pavor, estaba desquiciado Elías. Y en medio de eso viene la paz de Dios a través de un silbo apacible y delicado. Ese silbo era suave, era delgado, era algo que Elías pudo percibir y se cubrió el rostro. Elías se dirigió a la cueva, pero ayunó durante 40 días. Yo te quiero decir, la unción te prepara para lo que viene. La unción de Dios te prepara para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene a tu vida? Y en estos tiempos que estamos buscando al Señor, la unción te prepara para lo que viene. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas y Dios nos quiere preparar para lo que viene. Ahora, ¿quién más estuvo en la cueva además de Elías? Además de Elías, podemos recordar a los que estaban con David en la cueva. Podemos recordar a Lázaro, que estaba en una tumba, en una cueva. Podemos recordar al mismo Señor Jesús en una tumba. Podemos recordar también a los 100 profetas del Señor que fueron escondidos por Abdías aquí en una cueva y fueron sustentados con pan y agua. Y es que en una cueva somos transformados, y hay un poder de transformación, hay un poder de resurrección mientras nos metemos a una cueva. Ahora, hay veces que nos metemos a la cueva por razones equivocadas. Y dice David, por ejemplo, David estuvo con sus soldados, con los que se convirtieron en los valientes de David, en una cueva. Y dice 1 Samuel 22: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él y se juntaron con él, pura estrellita. Los afligidos, los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. David estaba con un grupo de hombres amargados, en opresión financiera. ¿Y por qué nos metemos en una cueva? Primero, por miedo. Elías se metió por miedo, lo querían matar, se metió por miedo. ¿Sabes qué significa Adulam? Adulam significa refugio. Se metió a refugiarse, y nosotros muchas veces nos metemos por buscar refugio. Y Elías decía: quítame la vida. Pero nos metemos a veces por depresión, porque una relación no funcionó, por una separación, por un divorcio, por la muerte de un familiar cercano. Nos hemos metido a la cueva buscando protección, porque afuera está muy feo, las noticias de afuera son muy feo. Nos metemos por angustia, nos metemos por ansiedad, nos metemos porque no tenemos paz, buscando refugio, y nos metemos en cuevas espirituales. Nos metemos cuando tenemos amargura, nos metemos cuando tenemos tristeza, sueños incumplidos, metas no alcanzadas, por opresión, y estamos en cuevas espirituales, tratando de buscar paz, de buscar socorro. Estaban ahí los que estaban en apuros, los que estaban endeudados, los que estaban descontentos. A lo mejor tú estás descontento con tu propia vida y te has metido en una cueva espiritual. Estaban afligidos con la amargura de alma, y es ahí en Adulam donde David se esconde y Elías se esconde en esta cueva. ¿Qué sucede en la cueva? Es un lugar donde somos moldeados. Ahí en la soledad, ahí en el lugar húmedo, solo, sin luz, somos moldeados para cumplir el propósito en nuestras vidas. Ahí en esta cueva de Adulam es el punto donde David
pasó de ser responsabilidad de David, su propia vida, a ser responsabilidad de Dios. Cuando David se abandonó y dijo: Señor, aquí estoy, ¿no? Este es el lugar de nuestras vidas donde dejamos de intentar nuestros planes y empezamos a intentar los planes de Dios. La cueva es el lugar de aprendizajes esenciales. Y ahí en la cueva David compuso varios salmos, compuso al menos 3 salmos que se conocen como los salmos de la cueva. Pero dice la palabra en primera de Samuel 22:17: entonces el rey dijo a los de su escolta que estaban apostados alrededor de él: vuelvan y maten a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David, y porque sabiendo que él huía no le hicieron saber. Pero los servidores del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes del Señor. Por un lado, Elías huía de Jezabel, y por el otro lado, David huía de Samuel. Y tanto Jezabel como Samuel buscaban destruir a los profetas del Señor. Así lo acabamos de leer. Quería matar a los sacerdotes del Señor. Saúl quería matar, pero los que estaban alrededor dijeron: no, ni los toques. Así que Saúl persiguió a David para matarlo. Jezabel persiguió a Elías para matarlo. Y entró un día, de esas cosas de Dios, que Dios es buena onda. Un día, escondido, David y todo su ejército en lo más recóndito de una cueva, a Saúl le dan ganas de ir al baño y escoge justo la cueva donde estaba David. Y así dice primera de Samuel 24: en el camino Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva, y entró ahí para hacer sus necesidades. Eso quiere decir ir al baño. Y creo que era del 2. David y sus hombres estaban sentados en la parte más recóndita de la cueva. Y sus hombres dijeron a David: este es el día del cual te dijo el Señor: he aquí yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca bien. Entonces David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl sin ser notado. Ahí David tuvo la oportunidad de oro para matar a su perseguidor, para matar a Saúl. Tuvo la oportunidad, pero simplemente entró un temor en su corazón que dijo: le voy a cortar el borde del manto y me lo voy a quedar, ¿no? Y después, cuando Saúl termina de hacer sus necesidades, como dice aquí, sale de la cueva, y David sale después y le dice: oye, ¿reconoces este pedacito de manto? ¿No es tuyo? Y aquí dice primera de Samuel 25:29: aunque alguien se levante para perseguirte y atentar contra tu vida, de todos modos la vida de mi Señor estará incluida en la bolsa de los que viven con el Señor tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio del hueco de una onda. Esto lo entendía perfecto David. Un día agarró unas piedras, las puso en su onda y mató un gigante. De la misma manera Dios le está diciendo: ¿te acuerdas de esas piedritas? Cualquiera que te persiga, yo lo voy a meter en una onda y lo voy a hacer volar lejos de ti. Amén. Así que cuando estamos nosotros atravesando por momentos difíciles de persecución, puedes tener la seguridad que Dios cuida de tu vida. Amén. Ahora, ahí en la cueva, David escribe 3 salmos: el Salmo 142, el 57 y el 34. Quiero leer unos fragmentitos de estos 3 salmos. Salmo 142: con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Y David, ¿qué hace ahí en la cueva? Empieza a abrir su corazón al Señor y le dice: ahí estaba, Señor, estoy en angustia, extiende tu misericordia. Y ahí empieza a abrir su corazón. El versículo 6 dice: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Otro salmo, el Salmo 57: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. David estaba en quebranto, y ahí empieza a encontrar que ese lugar de refugio, más que la cueva, era la presencia del Señor. Y
escribe estos salmos que tú dices, ay, qué amargado David. No, esos son para que tú y yo nos podamos reflejar en la escritura y decir, si yo estoy en angustia, puedo clamar como David clamaba y saber que de verdad cuando estamos en medio de momentos difíciles, hay veces que sientes que Dios no te escucha y que tu oración no pasa de la cueva, pero Dios está ahí trabajando, transformando nuestro corazón para que nosotros podamos salir victoriosos. Y el Salmo 34 versículo 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Señor, yo tengo hambre de tu presencia, yo tengo hambre, tengo muchas necesidades, pero hoy me puedo agarrar de esta verdad de la Escritura, que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y te puedes parar en la Escritura como lo hacía David y decir: Señor, si yo te busco, tú serás mi escondedero, tú serás mi escondite. Y el versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Yo no sé si tus aflicciones son financieras, son relacionales, son aflicciones quizá por haberte metido en problemas tú solito, estar en pecado sexual, estar en corrupción, o estar atravesando enfermedad, estar atravesando aflicción. De todas ellas te librará Jehová. De todas ellas te librará Jehová. Muchas son. ¿Cuántos pueden decir sí, es cierto? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, no el 99%, todas ellas nos librará el Señor. Yo te quiero decir algo: si Dios fuera fiel en tu pasado, lo es en tu presente y lo será en tu futuro. Dios es fiel. Eso yo creo que merece un fuerte aplauso para el Señor. Dios es fiel. Cuando sale David con el pedacito de manto de Saúl de la cueva y le dice: no es tuyo, y Saúl reconoce la obra de misericordia que había hecho David y dice de esta manera: Saúl dijo a David, 1 Samuel 26, 25: bendito seas, David, hijo mío, sin duda tú harás grandes cosas y ciertamente triunfarás. Después David continuó su camino y Saúl regresó a su lugar. Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Ellos reconocen que hay una unción sobre tu cabeza, que está servida la mesa delante de ti. Ellos reconocen, y como Saúl estaba reconociendo, sin duda triunfarás, te irá bien. Yo sé, David, que te irá bien. Y este era el rey, el mismísimo rey Saúl. ¿Por qué David no podía tocarlo? Porque sabía que Dios lo había permitido que fuera ungido como rey. No podía tocar al ungido. Y extendió honra hacia el ungido del Señor, y David nunca lo tocó, aunque ganas tuvo, ¿no? Ahí en la cueva tuvo ganas de aprovechar el momento y echárselo. Ahora, ¿qué escuchas en la cueva? Elías seguramente estaba escuchando: estoy afligido, tengo miedo, y él escuchaba el eco de su voz. Cuando estamos en una cueva, muchas veces hay muchísimo ruido, y el ayuno ayuda para quitar el ruido de afuera y empezar a tratar de escuchar el silbo apacible y delicado. Pero en la vida tenemos ruido de las cosas, de las cuentas, de los problemas, de la familia, de los hijos, ruido del trabajo, y hay ruido. Y eso es quizá lo que Elías estaba escuchando, el eco de su propia voz: Señor, quítame la vida, Señor, estoy afligido, Señor, estoy angustiado. ¿Y qué es lo que escuchaba? Ese ruido. En la cueva David escuchó a Saúl y lo que estaba haciendo Saúl en la cueva, que estaba haciendo sus necesidades. Es lo que se escucha en la cueva. También se escucha muerte, putrefacción. Lo mismo escuchó a lo mejor Lázaro en la cueva. Lázaro estaba ahí en medio de la muerte, pero de repente se apareció Jesús y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y esa fue la voz que Lázaro escuchó, la voz de Jesús. Y Jesús estuvo en una cueva, en una tumba, y escuchó la voz del Espíritu de Dios que dice: ¿qué haces aquí, Jesús? Tú no pecaste, pero llevaste ahí el pecado de todos nosotros, así que te toca salir y resucitar.
En la cueva Jesús escuchó la voz del Espíritu Santo. En la cueva también los profetas fueron resguardados de Jezabel. ¿Qué voz estás escuchando cuando estás en la cueva? Y hay cuevas que pueden durar unas semanas, unos días, pero hay unas que se vuelven prolongadas temporadas. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, por aflicción, por quebranto económico, por bancarrota, por deudas, por amargura, por estar inconforme contigo, por haber entrado en pecado sexual, por estar con problemas de familia, con los hijos, y estamos en diferentes cuevas nosotros. Si perdiste el matrimonio, si te separaste, si perdiste un familiar cercano, un ser querido, y nos metemos en una cueva buscando refugio, buscando que no nos duela tanto lo que efectivamente nos está doliendo y que es natural que nos duela. Pero ahí en la cueva, muerto de miedo, Elías estaba, y el Espíritu le dice: ¿qué haces aquí, Elías? David estaba muy angustiado en su cueva, y dice Primera de Samuel 36, David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas, cada quien viendo por lo suyo, todo el mundo amargado, querían apedrear a David. Pero dice: pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Y también dice la Escritura que fue larga la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero Dios estuvo fortaleciendo a David todo el tiempo. Segunda de Samuel 5:10 dice: David iba engrandeciéndose más y más, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Cuando en la cueva entendemos el proceso de transformación, de restauración, de quebranto, es donde podemos ser fuertes. Cuando tú salgas de la cueva, saldrás fortalecido. Cuando tú salgas de la cueva, saldrás transformado. Cuando tú salgas de esta etapa que a lo mejor se convirtió en una temporada, saldrás fortalecido. David iba engrandeciéndose más y más, y el Señor de los ejércitos estaba con él. A lo mejor te metiste por una traición de tus socios, por una traición de la familia. A lo mejor te metiste por muchas causas. Yo no sé cuál sea tu causa, pero es posible que te hayas refugiado en una cueva buscando salvaguardar tu vida. Y David iba engrandeciéndose, adelantando, dice una versión, adelantando y engrandeciéndose más y más. Iba ganando terreno, se iba haciendo más grande. David, donde crecía era en su corazón, se iba haciendo más fuerte. Ahora bien, volviendo con nuestro amigo Elías, el gran profeta de Dios, él tuvo una gran victoria en el huerto, en el monte Carmelo. Elías escapaba de Jezabel y temía por su vida, pero dice Primera de Reyes, lo leímos ya, pero quiero volver a hacer énfasis en este versículo. Primera de Reyes 19:8: se levantó, comió y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb, el monte de Dios. Estaba ahí en el Carmelo. Carmelo significa jardín o huerto. El monte Carmelo significa jardín o huerto. ¿Quién más tuvo una gran victoria en un huerto? Nuestro Señor Jesús. En el huerto de Getsemaní, ahí donde Getsemaní significa prensa de aceite, ahí donde doblegó su voluntad y donde dijo: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero no quiero que se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, el plan que tú tienes. Y ahí en Getsemaní el Señor venció, ahí en medio de la prensa de aceite. Y sabes que cuando tú y yo pasamos por aflicción, nuestras vidas son como molidas, como aceitunas molidas que empiezan a ser prensadas, de la cual sale aceite. Cuando pasamos por tiempos de aflicción, por tiempos de cueva, puedes estar seguro que la unción que se está desprendiendo de ahí es a causa de que tu vida está siendo machacada, está siendo transformada. Por supuesto hay dolor, por supuesto hay angustia, por supuesto hay temor, pero ahí se está obteniendo una unción para tu vida que te va a preparar para lo siguiente, una unción que te prepara para la siguiente etapa de tu vida, porque toda cueva es temporal, pero la victoria de Dios es para siempre. ¿Lo crees? La victoria de Dios es para siempre. Fue ahí en el jardín, en el huerto de Getsemaní, donde el Señor
dijo: Señor, quítame el sufrimiento, pero el sufrimiento era necesario. Es ahí donde sometió su voluntad, es ahí donde doblegó su carne para ir a la cruz por amor de ti y de mí. Puestos sus ojos en el propósito, Jesús iba hacia adelante y con gusto sufrió la cruz. Y cuando nosotros aprobamos las pruebas, obtenemos unción. Ahora, ahí en ese monte, el monte Horeb, ahí es donde el Señor le habla a Elías en un silbo apacible y delicado. Pero también ese monte, ese mismo monte, muchos años atrás, es donde el Señor le da las tablas de la ley a Moisés. El mismo lugar. Pero también ese mismo lugar es donde el Señor Jesús se transfigura y donde están a su lado, por un lado, Moisés y Elías. Moisés representaba la ley y Elías los profetas, y Jesús es el cumplimiento de toda la ley y de todos los profetas. Y ahí en el monte Horeb fue el lugar de su transfiguración. Y dice Mateo 17:2: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En medio de la aflicción, que podamos ver la gloria de Dios. En medio del lugar de prensa, del lugar donde mueres, donde puedas vivir. Ahí en el lugar donde un día Moisés recibió las tablas de la ley, otra vez Elías escuchó el silbo apacible del Señor. Ahí en ese mismo lugar Jesús es transfigurado para mostrar que Él era el cumplimiento de toda la ley y todos los profetas, y no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, para que hoy podamos vivir en la gracia completa del Señor Jesucristo, porque Él cumplió toda la ley y con todas las profecías. Y hoy Jesús nos permite vivir bajo su gloria, bajo su gracia y bajo su misericordia. Y dice Marcos 9:3: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Hay una gloria de Jesús en ese lugar de aflicción, en ese lugar de ley, en ese lugar donde su gracia nos muestra su gloria. Amén. Dice la palabra que mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Y dice Lucas 9:32: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Vieron la gloria de Jesús. Que podamos ver la gloria de Jesús en medio de estos tiempos. Ahora volvamos a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Es 2025. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces ahí donde estás? ¿Sigues amargado? ¿Sigues afligido? ¿Sigues endeudado? ¿Sigues inconforme? ¿Sigues triste? ¿Sigues en pecado sexual? ¿Sigues en pornografía? ¿Sigues con relaciones rotas? ¿Sigues con problemas? Ya deberías de estar en otro lugar. Y la instrucción que el Espíritu le da a Elías es: sal y ponte en pie delante del Señor. Sal y ponte en pie. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Regresa a Damasco. Regresa a Damasco. Y ahí en la cueva, a lo mejor David pudo escuchar: ¿qué haces aquí, Elías? Estos ya no son amargados ni afligidos, son los valientes a David son los valientes de David. Estos son un ejército de valientes. ¿Qué haces aquí, David? Estos son valientes, salgan de la cueva. Y a lo mejor puedes escuchar a Lázaro que dice: no te toca, no es tu tiempo. ¿Qué haces aquí, Lázaro? No te toca estar ahí, porque Jesús vino y se escuchó. Lázaro escucha la voz de Jesús que le dice: Lázaro, sal fuera. Y ahí también Jesús, en medio de una cueva, de una tumba, escucha la voz del Espíritu Santo y que le dice: Jesús, te toca, es tu hora, resucita, sal fuera, sal fuera. Y parece un pleonasmo: sal fuera, no es una reiteración del Espíritu. Sal, da la cara, ponte sobre los pies. Y ok, salgo. ¿Y a dónde salgo? ¿Con qué dirección?
¿Para dónde voy? ¿Qué debo de hacer? ¿O qué onda, no? O sea, porque a lo mejor estás en una cueva y dices, y luego sal y regresa camino a Damasco. Ahí donde tu corazón ardía, ahí donde tienes buenos recuerdos, ahí donde cumplías tu llamado, ahí donde cumplías tu propósito, regresa. Y dice Primera de Reyes 19:11, y él le dijo: sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino por el desierto a Damasco. Ve y regresa. Ve y regresa, vuelve a soñar. Ve y regresa a esos planes que Dios puso en tu corazón. Ve y regresa camino a Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Siria. Y Dios le encargó: ungirás a Hazael como rey de Siria, ungirás a Jehú, que es el que destruyó a Jezabel, y ungirás a Eliseo como un profeta, como sucesor tuyo. ¿Sabes cuál es la manera de salir de la depresión? Haciendo algo por otros. ¿Sabes cuál es la manera de salir de la tristeza? Poniendo la mano en el arado y empezar a trabajar por tu propósito y misión en la vida. Dios le dijo a través del Espíritu Santo: unge 2 reyes y unge un profeta. Enfócate en tu misión, Elías. Enfócate en tu misión. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en esta cueva, Elías? No te toca estar ahí. ¿Qué hace David con tu gente? Estos son unos valientes, es un ejército. Sácalos de aquí. Enfócate en tu misión. Cambia la perspectiva, deja de verte el ombligo y de estarte quejando de lo que te han hecho, de lo que te hicieron, de lo que pasó. Es que he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos. Destruyeron los altares, mataron a todos los profetas, y solo yo he quedado. No te pregunté eso. ¿Qué haces aquí, Elías? Eso es lo que te pregunté. ¿Qué es lo que haces aquí, Elías? Deja de chillar, mano, y levántate, sal fuera, ponte en tu pie y da la cara a tu llamado y a tu propósito. Sal fuera, cambia tu enfoque, pon manos en tu misión, cambia la perspectiva y haz algo por los demás. Amén. Haz algo por los demás, sirve a otros. Si estás en depresión, servir a otros te sacará de verte a ti. En lugar de tener la mirada en el ombligo, levanta la mirada al cielo y ve todo lo que Dios ha hecho por ti y lo que Él quiere hacer. Que te veas como Dios te ve. Enfócate en Él, pon la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pon la mirada en Jesús. Pon la mirada en Jesús. No anheles los años pasados, esa gloria ya pasó. Dios nos transforma de gloria en gloria. Hay una nueva gloria, ¿lo crees? Y Dios quiere levantar una nueva generación profética que entienda los tiempos de su visitación, que entienda el momento que estamos atravesando. Dios quiere levantar a una nueva generación de profetas, de hombres que en medio de estos tiempos donde vemos guerras de altares, lo vemos en los medios, los vemos en los países, entre una filosofía y otra, Dios quiere levantar profetas que teman al Señor con todo su corazón, que amen las cosas de Dios, que protejan a los siervos de Dios, que hagan avanzar el reino. Dios quiere levantar una generación profética que no le tenga miedo a Jezabel y que no le tenga miedo a Saúl y a todo el esquema religioso y de estructura ni al gobierno, que ame al Señor de todo corazón y que cumpla el llamado y el propósito. Dios quiere levantar en esta casa lo profético. Dios quiere que nos levantemos como profetas y que empecemos a amar lo que Dios ama y a hablar lo que Dios habla. Levántate, afírmate sobre tus pies y sal fuera. Y a lo mejor tú dices: es que ya lo intenté. Llevo una década en la cueva. Ya lo intenté y llevo estos últimos 3 meses en depresión en la cueva. Ya lo intenté. Estuve pescando toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. En tu palabra me levantaré. En tu palabra me levantaré y obedeceré lo que tú quieres hacer.
en tu palabra echaré la red. Estamos cansados, pero en tu palabra, Señor. Ok, lo he intentado todo, pero hoy en tu palabra obedeceré a tu palabra. Sal fuera, te dice el Espíritu de Dios. Sal, ponte sobre tus pies, afírmate y sal. Afírmate y sal. Y podemos escuchar la voz del Espíritu que dice: ¿qué haces aquí? Es 2025. ¿Ya terminaste la carrera? Es 2025. ¿Ya te casaste? ¿Ya fuiste mamá? No, no te pregunté eso. Yo tengo el poder para ser madre a la estéril. Así te dice el Señor. No, es que ya esta etapa ya hubiera arrancado la empresa. ¿Qué haces aquí? Es 2025 y sigues en kinder. Tú ya deberías de estar en la prepa. Ya deberías de estar en la licenciatura. ¿Qué haces aquí en Palitos 1? Deberías de estar graduado con honores en la escuela de la vida. ¿Qué haces en Cueva 1? Sal de ahí. No es el lugar que te corresponde. Jesús, ¿qué haces ahí? Tú no pecaste. No, pero Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso pudo escuchar y obedecer la voz del Espíritu que le dijo: sal fuera. Sal fuera. Y resucitar en medio de las cuevas. Lázaro escuchó la voz de Jesús que le dijo: Lázaro, sal fuera. Elías, sal fuera. David, sal con todo tu ejército. En el nombre de Jesús, sal. Ponte sobre tus pies, afírmate y da la cara a tu destino y a tu llamado. Regresa por Damasco, por aquello que movía tu corazón, por aquello que te quitaba el sueño. Vuelve por aquello que habías enterrado, esos sueños que sepultaste por miedo, porque nos enclaustramos ahí en la cueva por miedo, buscando un refugio, buscando adulam, buscando socorro. Pero es tiempo de que salgas. ¿Cuántos están listos para salir? ¿Cuántos están listos para salir?